Bueno, vamos a hacer esta última parte del estudio de sanidad del alma, eh, que tiene que ver, como por ejemplo ya nosotros vimos, es que me equivoqué en apretar algo, tiene que ver esta vez con la autoridad, pero ya no enfocado en la familia, eh, sino más enfocado en lo gubernamental. Nosotros tenemos que eh, entender de que no solamente la autoridad se da en la familia, como vimos, ¿cierto? Aunque en la familia es la autoridad más importante y relevante, ¿cierto? Pero eh, también en el área gubernamental también puede ser de mucha bendición, como también puede hacer mucho daño a la vez, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito un estudio que yo, ¿cómo se llama? Tengo como título que se llama Congoja de Espíritu, que justamente tiene que ver con este tema de cómo un mal gobierno, ¿cierto? O una mala autoridad gubernamental puede también causar heridas o congoja de espíritu, como es este ejemplo que vamos a ver en particular. Vamos a partir con Éxodo 6, del 6 al 12. Éxodo 6, del 6 al 12. Éxodo 6, del 6 al 12. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. Y podemos leer hasta el 12, ¿cierto? Que en el 8 dice, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra tú y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan por causa de la congoja de espíritu. ¿Ven? Entonces, vemos primero de que en este cierto pequeño texto, vemos de que en el versículo 6 al 8 Dios hace una promesa directamente y dice yo Jehová. Bueno, aquí estamos hablando con una nación que no es una nación que no conoce a Dios, ¿cierto? Es una nación que conocía, ¿cierto? Quizás no por el nombre, pero sabía que tenía un Dios, que era el Dios de Israel, ¿ya? Que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Eso había sido transmitido de generación en generación, ¿ya? Entonces Dios les da una promesa que es transmitida por Moisés, y en el versículo 9 nosotros vemos de que la respuesta a la promesa, a las buenas nuevas de libertad, es que no escuchan. Y la causa es la congoja de espíritu. Pero ¿cuál es la causa de esa congoja de espíritu? La dura servidumbre. Vamos a ver, por ejemplo, en el Éxodo 5:9, es en el mismo libro, dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan a las palabras de mentira. Aquí está hablando Faraón con respecto, ¿cierto?, a que puso más carga sobre el pueblo de Israel debido a que Moisés ya estaba solicitando justamente que el pueblo de Israel tenía que ser liberado de la opresión de los egipcios, ¿ya? Y por lo tanto trae más carga. Vamos a ver qué dice Éxodo 1 del 13 al 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Entonces aquí vemos hartos factores gubernamentales que se dieron, ¿cierto?, en ese instante en particular sobre el pueblo de Israel.
Obviamente podemos ver mucho más ejemplos bíblicos, pero yo quiero hablar de esto basado en este ejemplo bíblico, ¿ya? Entonces vemos de que, primero, para poder entender cierto el contexto, nosotros vemos de que José había sido el segundo al mando de todo el reino de Egipto, y tanto así que pudo hacer de que el territorio egipcio fuese propiedad legal del rey. ¿Ya? Y por el bien que había hecho José y por la gracia de Dios, el pueblo de Israel fue acogido en Egipto y fue bien tratado hasta, ¿cierto?, que se levantó un rey, ¿cierto?, en Egipto que no conocía a José, ¿cierto? Y empezó a ver de que el pueblo de Israel era bendecido por Dios, era multiplicado, era gente mucho más fuerte que ellos, por lo tanto, con estos celos o envidia o este miedo que hicieron, los obligaron con rigorismo y los sometieron a trabajos forzados. Y ojo, amados, que aquí hay un tema para poder, ¿cómo se llama?, hacer esto más práctico, ¿cierto? Esa es una estrategia de manipulación, como dice, ¿cierto?, en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que fue ya hace bastante tiempo. O sea, nosotros vemos de que este tipo de manipulación gubernamental se viene dando desde tiempos bíblicos. Nosotros vemos de que una de las formas de manipular para que el pueblo gobernado, un grupo de personas gobernadas, no se alce en el sentido de, o por temor, ¿cierto?, es justamente con dura servidumbre. Y pasa hasta el día de hoy, con ciertas corrientes gubernamentales, ¿cierto?, que usan una táctica u otra justamente para mantener a la gente en una constante necesidad, dependiendo del gobierno, por ejemplo, ¿cierto?, para que no se les revele, ¿cierto? Un ejemplo de eso, que creo que es uno de los quizás eh, más actuales, ¿cierto? Por ejemplo, es el caso de, ¿cómo se llama?, de Venezuela. Con todos los venezolanos que he hablado, ellos dicen, yo no entiendo cómo puede haber un venezolano chavista. Y los hay, y muchos. ¿Y por qué son chavistas? Porque hay una necesidad tan grande que la gente sale de su país, de su tierra, a el riesgo a que lo asalten, a que lo maten, a que lo metan preso, todo lo demás, a pasar una vida terrible lejos de su familia. Yo hoy día pude, ¿cómo se llama?, conocer a un hombre de Venezuela que no ve a su esposa y a su hijo hace 2 años. Entonces, ¿ustedes creen que los venezolanos cuando salen de su tierra están pensando en el capitalismo, en la izquierda, en la derecha, ¿cierto?, que son derechistas, ¿cierto? Hermano, están pensando en sobrevivir. Para que un ser humano llegue a esa decisión tan brutal, es porque la situación es justamente, como dice aquí, algo que lo obliga a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Chávez? ¿Cierto? Ante esta necesidad y constante pobreza, los mantiene en esa necesidad, pero les da ciertos regalos de alivio. Pero sin darse cuenta, los mantiene en pobreza porque manteniéndolos pobres, los puede manipular. ¿Ya? Entonces, bueno, es un ejemplo. Hay más ejemplos también, pero es un ejemplo quizás más actual, ¿cierto? Y más cercano. Entonces, vemos de que son cosas que se usan hasta ahora. Y nuestra nación no ha estado ni está exenta de una manipulación gubernamental o política que ha dañado. Y creo que una de las más profundas, ¿cierto?, partió en el año 70 y se intensificó, obviamente, desde el año 73 en adelante. Nuestro país vivió una dictadura militar. Aunque algunos digan de que es un levantamiento, un pronunciamiento, en realidad es un tema de palabras. Una dictadura. Una dictadura es una persona que ejerce un gobierno de forma autoritaria, ¿cierto? Y justamente dicta leyes, ¿cómo se llama?, muchas veces sin consultar, ¿cierto? O sin usar los medios democráticos, ¿cierto?, para poder llevar a cabo lo que quiere hacer. Y, ¿cómo se llama?, obviamente eso, aunque usted pueda decirle que hizo bien o hizo mal, ¿cierto?, provocó esto.
una dura servidumbre, quizás no para toda la nación, pero para un grupo bastante grande, ¿cierto? Y muchas cosas, abusos de poder, etcétera, etcétera, gente muerta, desaparecida hasta el día de hoy, ¿cierto? Aunque quizás trajo un desarrollo, ¿cierto?, al país, pero el costo fue alto. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto? No porque algo haya traído algo bueno, lo malo queda, queda perdonado, ¿cierto? Queda una herida y hay que sanar la herida, ¿ya? No vamos a entrar, ¿cierto?, en discusión si fue malo o bueno, si tuvo más cosas buenas, ¿cierto?, o más malas, sino al tema que quiero centrarme es a el tema de la herida. ¿Saben por qué? Porque Chile está herido y esta herida penetró hasta las familias. Y todos los que estamos aquí estamos afectados por eso que pasó. Todos. Ya sea por heridas o por influencias políticas. Todos nosotros. Entonces, ese hecho cambia nuestra percepción, nuestra mente, de tal manera que nos enceguece. Y lo peor, que le pasa lo mismo que al pueblo de Israel, no escuchamos la voz de Dios. Porque es tan profunda la herida que cuando se trata de política, de mi voto, de mi forma de pensar políticamente, ni Dios se mete. O ni yo dejo que Dios se meta. ¿Por qué? Porque tengo una justificación. Mis padres sufrieron, mis abuelos sufrieron, o al revés. Entonces, ¿y por qué dije que esto parte del 70? Porque esta herida no partió en el 73. Hay mucha gente que tiene heridas también bastante profundas, familiares asesinados, perdieron sus riquezas, sus haciendas, su herencia, su patrimonio, sus padres fueron asesinados, sus abuelos fueron asesinados, ellos tuvieron que huir porque grupos armados de personas de ese gobierno en el 70 al 73 literalmente llegaban armados, le quitaban todo lo que tenían, ocurrieron abusos de mujeres, abusos de fuerza, gente muerta, asesinada, muchas cosas bastante atroces de las cuales extrañamente no se habla, pero sí ocurrieron bastantes cosas muy atroces y hubo mucha gente muerta y hasta el día de hoy está en el olvido porque es más importante una tendencia política, ¿entiendes? Entonces, cuando la tendencia política o la herida nos encubre el tema de la justicia, nosotros es porque estamos enseguecidos por la herida. Cuando nosotros justificamos la violencia de el lado que no nos hirió hacia el lado que nos hirió, es porque estamos en sedición. Por ejemplo, si yo estoy compartiendo esto que pasó en el gobierno de Allende, y lo primero que saltó en su mente fue, sí, pero con Pinochet, ¿cierto? Pasó esto, murieron más personas, es porque usted está enseguecido, porque su justicia está nublada. Usted inconscientemente le está dando un valor diferente a un grupo de seres humanos y los está tomando que tienen más valor que otros. Entonces, si usted dice que no tiene tendencia política y fue el primer pensamiento que le saltó, es porque la tiene. Y al revés, si uno nombra las cosas que pasó en la dictadura militar y usted dice, sí, pero con Allende pasó esto y esto otro, es porque está justificando algo y le está dando más valor o menos valor a cierto grupo de seres humanos, por su manera de pensar, por su condición social, por su condición política, etcétera. Y eso significa que usted está enceguecido. Hay un área de su vida que está enceguecida. Y una de las estrategias que ocupa el anticristo más profundas para manipular la sociedad es la política. Y no hablo de los políticos en sí, sino de el amor que tiene el ser humano, ¿cierto? Y la capacidad que tiene de comprometerse con una tendencia política de tal manera que es totalmente manipulable. Usted sabe cómo se reparte el sueldo los que hoy día gobiernan, ¿cierto? Que son comunistas, ¿cierto? Ellos toman su sueldo, lo ponen en un fondo común y les reparten una cantidad a todos iguales. Usted dirá, qué cosa más loable, ¿cierto? Qué cosa más justa. Pero resulta que no es justicia bíblica. Porque, por ejemplo, ¿qué pensaría usted si usted invierte en estudiar una carrera?
Y no estoy hablando de plata, no estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de pensar, estoy hablando de estudiar, estoy hablando de constantemente perfeccionar. Y usted accede a un buen sueldo, que no es un privilegio, sino que viene detrás de su buen trabajo, etcétera. Y una persona, independientemente que no haya tenido las oportunidades y todo lo demás, pero su trabajo, ¿cierto?, produce entre, eh, es de menor valor no lo que hace, sino su remuneración, ¿cierto? Y a usted le sacan todo lo suyo para igualarlo con todo, por lo tanto, a usted le están violando su derecho, le están haciendo un, una violación a su libertad. Ahora, si usted ve una persona que está en una necesidad o un grupo de personas y usted voluntariamente quiere hacerlo, hágalo, es suyo, haga lo que quiera. ¿Ya? Pero nosotros vemos de que cada aspecto de nuestra vida tiene un valor. En Eclesiastés, por ejemplo, nos muestra de que el hombre debe, que el todo del hombre es disfrutar de justamente el fruto de su trabajo, no del trabajo de otro. Ahora, parece que había un mensaje. Sí, justamente creo que podría aplicarse ese principio, ¿ya? De que el que multiplicó más, ¿cómo se llama? Se le dio más. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, ¿cierto? En cierta versión, porque es cierto, hay dos versiones, una en un, ¿cómo se llama? Evangelio y cierto, otra en otro, dice de que el Señor le dio talentos según la capacidad de cada siervo. Entonces, ¿qué pasó? El Señor en esta, ¿cómo se llama?, parábola, vio de que sus tres siervos, ¿cierto?, no tenían la misma capacidad, tenían diferentes capacidades. Y por eso a uno le dio más, a uno le dio un poco menos y a otro le dio menos, porque le repartió según su capacidad, ¿verdad? Entonces, y ese es un principio del reino de Dios. Dios no nos da más ni nos exige más de nuestra capacidad. A veces, ¿cómo se llama?, que nosotros queremos crecer, desarrollarnos, y es porque todavía no hemos desarrollado esa capacidad. Ejemplo, si una persona, usted ve que tiene dedos para el piano, para ser un médico o que tenga algo que ver con la salud, porque le encanta la biología, se le hace fácil entenderlo, explicarlo, ¿cierto?, entender un cuerpo humano, usted no lo va a mandar a estudiar ingeniería, ¿cierto? Puede que lo haga, puede que se titule, puede que trabaje en eso, pero no va a poder ser el mejor, no se va a poder desarrollar. Siempre va a andar o en lo normal o hacia abajo, porque no tiene esa capacidad y le va a costar un doble esfuerzo. En cambio, si yo pongo a alguien en un lugar donde tiene la capacidad para hacerlo, le doy la opción de que su esfuerzo, su esmero, su pasión, va a poder alcanzar un desarrollo máximo. Tiene potencial. Por eso Dios nos da talentos y nos da dones. Entonces, según los talentos y los dones que Dios me ha dado, yo sé en qué lugar y en qué acción y en qué servicio puedo desarrollar mi potencial. ¿Amén, amado? Entonces, ¿cómo se llama? Volviendo al punto. Chile tiene una herida bastante grande y que ha penetrado en las familias de nuestra nación. Y es importante que usted escuche. Le vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Si cuando yo hablo de las cosas injustas, de los asesinatos, de los robos a mano armada, literalmente, que ocurrieron en el tiempo de Allende, y usted los justifica, o aunque usted diga que no los justifica, pero lo primero que saltan ustedes decir, sí, pero Pinochet hizo esto, esto, otro, está herido y su justicia está enseguecida. Si cuando yo nombro lo que pasó con la dictadura militar y usted al decir, sí, pero es que Allende y todo lo demás, usted está herido. No significa que una cosa no haya tenido consecuencias de la otra, la hubo, obviamente hay una relación, ¿cierto? Tampoco uno puede desconocer de que el golpe de Estado fue porque alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un golpe de Estado, ya hagámoslo. Se dieron una cadena de situaciones que provocaron de que fuese factible hacer un golpe de Estado, ¿ya?
Y eso no solamente en Chile, hermano. En todos los países, cuando hay una dictadura, es porque se dan las condiciones para que la gente, en cierta manera, apruebe que se pueda hacer algo así. Quizás uno de los muchos ejemplos históricos sería Hitler. Nosotros vemos una, ¿cómo se llama? Alemania desmoralizada, humillada, ¿cierto? En una crisis muy grande, entonces en esa necesidad tan grande se levantó un líder carismático, con convicción, con promesas, y no solo con promesas, sino con acción, porque literalmente sacó a Alemania de la pobreza. Y en esa humillación tocó el orgullo alemán. Y eso promovió en el sentido de que ciertas cosas que en otras condiciones una sociedad normal no hubiese permitido, se pasaron por alto. Y a ese punto quiero llegar, porque eso afecta nuestra mentalidad, nuestro razonamiento, y no solo eso, sino que en el caso de Chile y de la mayoría de las dictaduras que han habido, ya sean militares, ya sea de la derecha, ya sea de la izquierda, ya sea Cuba, Venezuela, Rusia, o las dictaduras que usted quiera hablar de los militares de la derecha, del comercio, ¿cierto? De cierto liberalismo, como usted lo quiera ver, hermano. El tipo de dictadura que usted quiera razonar, ¿cierto? Y sacar argumentos, el tipo de dictadura, ¿cierto? Siempre va a producir una herida, un abuso de poder. Para poder entender, ¿cierto? El abuso de poder y la herida que caló en nosotros, tenemos que entender el método gubernamental de Dios. Igual como lo hicimos cuando se hizo el análisis de la paternidad, ¿cierto? Que primero se vio el diseño original de Dios, y también cuando lo vimos en el matrimonio, el diseño original del matrimonio, nosotros tenemos que ver el diseño original del gobierno, ¿cierto? Que Dios había instaurado entre el ser humano. Y ese diseño es familiar, patriarcal. Cuando hablo de patriarcal, no lo tome en el sentido que le da el feminismo, ¿cierto? Que el hombre es el empoderado. Estoy hablando de patriarcal, de paternidad, que obviamente incluye a la madre, ¿cierto? Ese es el diseño original de Dios. No les voy a ir mostrando todos los textos bíblicos porque si no estaríamos mucho tiempo acá, pero simplemente quiero que usted se pueda dar cuenta. Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra los creó, los bendijo, les dijo multiplicar y fructificar, que ya vimos que ese texto bíblico está en Génesis 1. Y después que le dijo multiplicar y fructificar, le dijo sojuzgar la tierra, enseñorear sobre los peces del mar, las aves del cielo. Entonces, vemos que esa autoridad se basó primero en la unión matrimonial, que la unión matrimonial fuese fructífera, que de frutos la multiplicación, que es el proyecto familiar, los hijos, ¿cierto? Y posteriormente la aplicación de la autoridad. Por lo tanto, nos ve una relación directa. Por ejemplo, nosotros vemos Abraham, Isaac, Jacob. Eran gobiernos patriarcales. O si usted no quiere usar, ¿cómo se llama esa palabra por el tema, cierto, del patriarcado y todo lo demás? Vamos a usar una palabra, era un gobierno familiar. ¿Ya? Entonces, incluso nosotros vemos de que el pueblo de Israel era gobernado familiarmente. Los de la tribu de Judá, los de la tribu de Leví, cada una de las tribus tenía sus príncipes, y sus príncipes eran de acuerdo a las familias. Nosotros vemos un ejemplo bíblico, por ejemplo, cuando está, está Josué introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, nosotros vemos de que hay un personaje, alguien del pueblo de Israel, ¿cierto? Que toma del anatema cuando el pueblo de Israel destruye a, ¿cómo se llama? Jericó, ¿cierto? Y empieza a venir plaga empieza el pueblo de Israel a caer ante sus enemigos. Ante la consulta de Josué ante Dios, nosotros vemos de que Dios le dice de que el pueblo había prevaricado y tenía de el anatema. ¿Qué hizo Josué para saberlo? Echó suertes. Y yo les quiero mostrar aquí qué pasó para poder respaldar un poquito el tema del tipo de gobierno original de Dios. Aquí está. Aquí está.
Si nosotros vamos a Josué capítulo 7, nos encontramos con esta historia que yo les estoy contando. ¿Cierto? En el versículo 3 dice, y volviendo a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán la ciudad de Jai, no fatigues a todo el pueblo. Bueno, aquí nosotros vemos de que el pueblo de Israel quiso seguir peleando y cayó, y vemos de que eh, cómo descubrieron quién había sido el que había tomado el anatema, ¿cierto? Versículo 14, os allegaréis pues mañana por vuestras tribus. Ahí vemos el tipo de gobierno que había, que era por tribus, familia. Tribu de Judá eran literalmente los descendientes de un hombre que se llamaba Judá, y así sucesivamente. Y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias. Había un conocimiento familiar. Nosotros somos los hijos de Judá, ¿cierto? Y habían tipos de gobierno familiares. Y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas. Y ahí estamos hablando ya de una familia que estamos hablando que es más generacional. Una casa no es necesariamente en el sentido bíblico papá, mamá e hijos, sino que una casa estamos hablando de una generación, que podría ser bisabuelo, abuelo, padres, hijos, ¿ya? Por sus casas, y la casa que Jehová tomare se allegará por sus varones. Y ahí estamos hablando de los líderes ya de una familia, papá, mamá, hijos, ¿ya? Y al que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vamos a ver. Y haciendo llegar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Sera era descendiente de Judá, ¿ya? Era una de las familias. Haciendo luego a llegar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, etcétera, etcétera. Entonces, solamente quería mostrarles este pasaje para que vean el tipo de gobierno que había, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos también que cuando Moisés, ¿cierto? Moisés habla con Dios para poder sobrellevar su carga de juez, ¿cierto? También hace llegar a cada uno de los príncipes por sus tribus, por sus familias, y pone a jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Ese es el tipo de gobierno divino, ¿ya? Que está centrado en la familia. Está centrado justamente en el tema familiar, ¿ya? Ahora, eso obviamente fue corrompido. Nosotros vemos de que cuando las escrituras nos muestran claramente que cuando el pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Samuel, pide rey, fue una rebelión en contra de Dios. Dios claramente dice, no te rechazaron a ti, Samuel, sino que me rechazaron a mí para que reine sobre ellos. Por lo tanto, el hecho de pedir un rey, como las otras naciones del mundo, fue un acto de rebelión y de rechazo hacia la autoridad de Dios. Y Dios les advierte lo que iba a pasar. Lo vamos a ver en Primera de Samuel. Aquí está. Primera de Samuel, aquí está. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Dice, aquí está hablando el profeta Samuel, dándole testimonio al pueblo. Le dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey, que se está presentando al rey, ¿cómo se llama? Saúl, ¿cierto? Que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová y decidiereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros,
seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ver. Quiero llegar a una parte donde el profeta Samuel le da testimonio de lo que va a pasar con este rey. Aquí está, pero voy a... Está en primera de Samuel 8, si mal no recuerdo. Estoy buscando el versículo específico. Aquí está. Vamos a ver el versículo 11. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiese de reinar sobre vosotros. El contexto está que el pueblo de Israel está pidiendo un rey como todas las naciones del mundo. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50 y se los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, ya que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas, vuestros buenos olivares, y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes, aquí está hablando de los impuestos, ¿cierto? Y vuestras viñas, para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros buenos jóvenes, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros también seremos como todas las gentes, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Al punto que quiero llegar acá es justamente que el profeta Samuel, cuando dice lo que va a ser el rey, se lo dice de una forma negativa, tratando de advertirles que se arrepintieran de haber pedido rey porque estaban rechazando a Jehová. Y dice que el pueblo no quiso oír. Y eso lo muestra justamente ese contexto, ¿cierto? De que lo que estaba intentando hacer el rey Samuel con eso era advertirles, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando uno da un consejo a una persona que, ¿cómo se llama? Se quiere casar con una persona que no le conviene. Le dice, mira, esta persona te va a hacer sufrir, esta persona te va a hacer esto, te va a hacer esto otro, lo vas a pasar mal, ¿cierto? En realidad uno está diciendo eso justamente para que la persona pueda recapacitar y tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, vemos de que ellos no se arrepintieron. Y vemos de que todas estas cosas que hace el rey aquí, que son descritas, se ven como un aspecto negativo. Diezmar la tierra, quitar los jóvenes, ¿cierto? Para la guerra, para sus siervos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel quería ser como un pueblo mundano. Y muchas veces nosotros también queremos ser así. Y ojo con lo que voy, ¿cierto?, a decir. La democracia no es un principio bíblico. No es un principio bíblico que respalda la libertad divina. Obviamente nosotros tenemos que luchar por nuestra libertad, ¿cierto? Lo cual se respalda aparentemente en la democracia, ¿cierto? Según el tipo de gobierno humano que existe. Es lo más cerca de la libertad que estamos, obviamente. Desde el punto de vista gubernamental estoy hablando. Pero el principio bíblico de gobierno es una delegación divina, como ya lo vimos ampliamente en el tema de la autoridad, ¿cierto? El principio de gobierno de Dios es una delegación divina que se basa en la familia. Cuando nosotros hablamos de que la familia es la base de la sociedad, no es solamente de que los planes, las políticas públicas, ¿cierto? Las políticas sobre salud, sobre ¿cómo se llama? Educación, tienen que hacer un énfasis
en conservar la familia, o que es un papá, una mamá y los hijos. No es solamente eso, esa es la punta del iceberg. El diseño original gubernamental de Dios para que el hombre gobernara la tierra que Dios le había dado era familiar. Patriarca, un grupo de padres que formaban a sus hijos, trabajaban en su herencia, hacían crecer su herencia y eran una fuente de ingresos, eran una fuente de economía. Nosotros vemos de que las escrituras nos muestran de que Abraham era riquísimo y que tenía muchos siervos, mucha gente que trabajaba para él, pero no solamente él les pagaba un salario y ellos iban para sus casas, porque muchas veces nosotros también, justamente por las heridas de la historia de la humanidad, cuando nosotros leemos en la Biblia esclavo, se nos paran los pelos de punta, ¿cierto? Decimos, ¿cómo Dios permitía la esclavitud? Pero cuando hablamos de esclavos, ¿cierto? Y cuando nosotros vemos pasajes como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? De que el amo del esclavo es dueño del esclavo, por lo tanto puede hacer ciertas cosas, nosotros, como estamos heridos, ¿cierto? Lo vemos solamente en el aspecto, ¿cómo se llama? Negativo, ¿cierto? ¿Cómo Dios puede decir esto? Pero cuando Dios hablaba de la esclavitud, no lo hacía desde el punto de vista pervertido. Hay que recordar que esa palabra esclavo es siervo, y que por lo menos en el griego, por ejemplo, y en parte también cierto en el hebreo, se hablaba de un esclavo o un siervo, ya sea voluntario o por la fuerza. Podía ser aplicado a las dos condiciones. Pero al punto que quiero llegar de que cuando en la Biblia se habla de este tipo de servicio de esclavitud, se habla de un amparo de el amo hacia la persona. Nosotros vemos de que lo recibía en su tierra, le daba casa, incluso el Antiguo Testamento nos muestra de que le daba incluso hasta una mujer para que formara su familia. No en el sentido de que el amo tomaba ¿cierto? Una mujer por la fuerza y le decía, tú tienes que ser la esposa de él, sino que cuando la Biblia habla de darle mujer, es porque bajo su amparo, dentro de su servidumbre, podía encontrar matrimonio y formar su familia. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que realmente el concepto de esclavitud bíblico no es esclavitud en el sentido que nosotros entendemos como esclavitud, como abuso, sino que es que el amo se hacía responsable de la persona, lo recibía, le daba techo, le daba cobijo, ¿cierto? Y en compensación por eso había un trabajo para mantener o hacer crecer la herencia de la cual esa persona estaba sacando provecho. Amén. Entonces, ese es el concepto. Había un cuidado, había una responsabilidad de parte de Dios y que esa persona tenía que hacerse responsable de la salud de todos sus siervos, de que estuviesen bien, de que estuviesen cómodos, de los problemas internos que tenían, de los hijos que tenían, etcétera, etcétera, que tuviese para vivir y poder tener sustento. Por eso que había tanta fidelidad hacia los amos, porque no era algo, ¿cómo se llama?, obligado, por eso que había tanta influencia, porque el sistema de gobierno divino es un sistema que está hecho para que el gobierno humano sobre otros seres humanos, desde el punto de vista familiar, tenga la mayor influencia posible sobre los demás. Porque no solamente hay una dependencia, sino hay una responsabilidad sobre la vida de las personas. Yo te acojo, yo te doy amparo. Por eso que nosotros, un ejemplo de esto, por ejemplo, vemos al siervo de Abraham. Cuando Abraham está viejo, llama a su siervo más fiel, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Él le dice, mira, yo ya estoy viejo, etcétera, etcétera, y no tomarás mujer para mi hijo de la gente de esta tierra. Y lo hizo jurar, ¿cierto?, de que tomará mujer de su parentela. Y este siervo había sido tanta la influencia de la fe de Abraham sobre este siervo, que el siervo ora a Dios. Y dice, Jehová, prospera mi camino, que yo pueda encontrar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, incluso él tenía una relación personal con Dios por causa de la influencia del Dios de Abraham, del Dios de su amo. Cuando yo diga amo, no se imagine un abusador, porque ese no es el concepto original. Es un cuidador, un amparador, que obviamente tengo que trabajar para él, pero no de un sistema de abusos, porque el que se hacía responsable era el amo. Miren, hermanos, hace tiempo atrás estaba, ¿cómo se llama?, meditando. Uno de los fracasos
esta falsa justicia social, por ejemplo, como les daba, ¿cierto? El ejemplo de que si en un grupo comunista, entre comillas, ¿cierto? Se juntan todos los sueldos para darles a todos un sueldo por igual, no es necesariamente una justicia, ¿cierto? Ahora, en el sistema de Dios, ¿cierto? No es que todos tengan igual, sino que hay hay un cubrir de necesidades. Nadie tiene que pasar necesidad. Cuando se habla de necesidad, hablamos de pasar hambre, una pobreza extrema, porque una responsabilidad de que no lo pase. Obviamente, en el tipo de gobierno humano que se ha establecido, eso es imposible. Nosotros vemos que los países más desarrollados del mundo tienen pobreza extrema. Entonces, es imposible. El hombre no lo ha logrado y no lo va a lograr, porque la única manera de lograrlo es el orden divino. Y ese orden divino fue corrompido por causa de Cristo. Sí, hermano, nosotros no podemos vivir muchas veces en armonía en nuestra propia familia. ¿Cómo vamos a poder establecer este tipo de gobiernos que quizás humanamente es imposible establecerlo ahora? Porque incluso iría en contra de algunos aspectos de lo que se dice democracia, porque la democracia deja afuera a Dios. Yo creo que ustedes saben de que esta palabra democracia, ¿cierto? Son dos palabras que habla de que es el gobierno del pueblo. Por lo tanto, deja afuera a Dios de la ecuación. Y cuando Dios está fuera de la ecuación, las cosas no resultan. O resultan humanamente, por lo tanto los resultados van a ser humanos. El alcance del resultado va a ser humano, por muy bueno que sea la administración que pueda haber. Entonces, nosotros vemos de que hay una herida y en Chile hay una herida por el abuso de la autoridad. Nosotros nos encontramos con la dictadura militar, que obviamente cometió abusos. Hubieron crímenes y algunos de ellos que hasta el día de hoy no han sido resueltos, ¿cierto? No estoy desconociendo las cosas buenas, usted me puede decir que aquí, que allá, que la economía, que Chile fue puesto en el mundo. Sí, eso fue bueno, sí. Y gracias a esas cosas Chile está como está. Sí, gracias a esas cosas quizás usted puede estar estudiando o yo pude estudiar, no sé, cualquier cosa. Sí, todo lo demás sí, fue bueno, todo. Pero eso no cubre abusos. Hubieron abusos, asesinatos, violaciones, etcétera. Entonces, voy a intentar explicarlo lo más práctico posible. Lo voy a explicar con el ejemplo de Chile, pero pasa en cualquier dictadura y Latinoamérica se ha caracterizado por dictaduras militares, ¿cierto? Y algunos países han tenido más de una en, en el siglo pasado. Pues. Chile también tuvo más de una. Chile no solamente tuvo la dictadura de ¿cierto? El 73. En el siglo pasado, ¿cierto? A comienzos del siglo también hubieron dictaduras. Entonces, nosotros vemos, ¿cierto?, de que Chile fue herido por esta autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Nació un sentimiento de rebelión. Cuando hay un abuso, hay un sentimiento de rebelión. ¿Ya? Nosotros vemos, por ejemplo, el pueblo de Israel se puso rebelde ante Dios cuando leíamos, ¿cierto?, en Éxodo que no quiso escuchar y ya no quería hacerle caso a Moisés. Nosotros vimos el ejemplo de Primera de Samuel, donde el profeta Samuel, que era el juez, ¿cierto? Y profeta, ya no lo querían escuchar. Entonces, nosotros vemos de que en el caso del pueblo de Israel en Éxodo, la herida, esta dura servidumbre provocó rebelión. Nosotros vimos en Chile, ¿cierto?, de que mucha gente tuvo que salir a protestar a la calle, a alzar la voz, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Otra gente en contra de la dictadura ¿cómo se llama? Atentados en los colegios, gente murió también, ¿cierto?, por eh, los grupos terroristas extremistas de la izquierda, que obviamente estaba en contra de la dictadura, ¿cierto? Que usted podrá decir, sí, pero es que lo que pasa es que era una dictadura, sí, está bien, es todo cierto, pero eso no justifica otra violencia, o no justifica las heridas que quedaron detrás, tanto de un lado como del otro sector. Entonces, tiene una herida que provoca un daño de la autoridad. Entonces, esa generación, o la mayoría de esa generación,
que vivió eso y tuvo que enfrentarse a la autoridad de fuerza pública, llámese carabineros, llámese el ejército, etcétera, etcétera. Tanto así que la opresión o la dura servidumbre con rigorismo que ocurrió en la dictadura provocó una aversión, un rechazo hacia lo que es con rigorismo. Entonces, ¿qué pasó? Esas personas que criaron hijos, o esos hijos que fueron criados así también, ¿cierto? Cuando crecen y son papás, ¿qué pasa? Le inculcan a sus hijos una aversión a la autoridad gubernamental y ellos, por causa de la herida que no está sanada, no ejercen rigorismo cuando muchas veces es sano hacerlo. Y eso no solamente pasa con lo gubernamental, nosotros ya lo vimos en la familia, ¿cierto? Si yo tengo un padre que es demasiado estricto y abusa de su autoridad, o una madre que lo hace, ¿qué va, cierto, a pasar? Yo puedo ser igual de violento o irme a un extremo contrario por causa de la herida y ser muy permisivo con mi hijo y por lo tanto mi justicia, como les decía al principio, por causa de la herida, mi justicia está nublada. Ya sea que estoy siendo igual o que me estoy yendo al extremo contrario por causa de la herida. Nunca haga nada por causa de la herida. La idea es que ahora se pueda analizar si usted tiene esta corriente política, esta tendencia por causa de una herida. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que esa herida, ¿cierto?, provocó de que estos padres criaran a los hijos sin disciplina, sin respeto a la autoridad. Y esos hijos que crecieron, criaron hijos que son los que por ciertas cosas que pasaron, ¿cierto?, quemaron el metro, ¿cierto?, destruyen y siguen destruyendo, ¿cierto?, propiedad privada de gente que le ha costado un montón hacerlo, ¿cierto? Y lo único perjudicado fue gente de trabajo que hasta el día de hoy no tiene dónde trabajar. Hay muchas cosas acá en Santiago, en el centro de Santiago, que no han sido reconstruidas o no han podido ser reconstruidas desde lo que se ha llamado estallido social, que no fue solamente un día, fue un tiempo bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que tenemos una herida? Y yo se lo voy a comentar porque yo lo viví de cerca. Una pastora, ¿cierto? Que ustedes no, ¿cómo se llama? Conocen. Por ejemplo, cuando en la televisión se habló de toque de queda o que iban a salir los militares a la calle, se espantó. Casi le dio crisis de pánico. Y su comentario era, estamos viviendo lo mismo que vivimos con Pinochet, ¿cierto? Va a pasar lo mismo y todo lo demás, los militares van a salir a la calle. Cuando las circunstancias no tenían nada que ver con un golpe militar. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque la herida, el temor que nos causó la herida, que es real, ¿cierto? Si el problema no es que piense así, el problema es que hay una herida que hay que sanar. Lo hace ver algo con mucho temor y rechazo a algo que quizás gubernamentalmente era necesario hacer. Entonces, preferimos que gente siga perdiendo sus cosas, siga siendo herida, ¿cierto? Muchas cosas, a que los militares salgan a la calle porque tenemos un sesgo con el tema de los militares por causa de la herida que nos dejó la dictadura militar. En Chile también nosotros lo vimos, por ejemplo, con el estado de, ¿cómo se llama?, excepción para la zona de la ¿cómo se llama?, Araucanía. Sacar los militares a la calle fue, pero poner el grito en el cielo, que los que piensan eso son pinochetistas, ¿cierto?, son golpistas, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué tiene que volver eso si realmente había gente muriendo y la fuerza pública, en este caso carabineros, ¿cierto?, y las policías, no daban abasto y gente estaba sufriendo, que eran ciudadanos chilenos igual que nosotros? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué había que hacer? Es una herramienta que estaba al alcance, la cual se ha usado hasta ahora. Entonces, pero por el sesgo que hay, se encienden las alarmas, ¿cierto? Se pega el grito en el cielo, los militares no pueden salir a la calle por el golpe militar. Nuestro juicio está enseguecido por causa de una herida. ¿Me entienden? Entonces, eso dañó a las familias porque esos hijos
o esas personas criaron hijos sin respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque sus padres que vivieron el golpe militar o las consecuencias del golpe militar vieron de que el hecho de ejercer autoridad era malo porque a ellos les causó daño. ¿Cuál es el problema con eso? Que cuando no sanó la herida, cuando yo tengo que ejercer autoridad, que realmente es necesario hacerlo, ¿cierto? Mi juicio está nublado y no lo hago. Ejemplo de esto, bíblico, David. Nosotros vemos algo terrible que pasó con David. Quizás en el caso de David no ocurrió por el hecho de que alguien haya ejercido una autoridad muy mala sobre él, sino por el caso de la culpa. Nosotros vemos a David cuando él pecó con la mujer de Urías, ¿cierto? Y viene esta consecuencia que muere, ¿cierto? El niño, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Porque no fue solamente por el tema del adulterio, sino fue por el tema de la trama que había detrás. Asesinó a un hombre, ¿cierto? Craneó todo para que pareciera un, ¿cómo se llama? Accidente, porque había cometido cierto adulterio y había embarazado a la mujer de otro hombre. Entonces, en vez de arrepentirse, trató de encubrir la falta. Y en Proverbios dice, en que encubre sus pecados no prosperará. No sé, que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Por lo tanto, no alcanzó misericordia con respecto a ese asunto. Nosotros vemos de que la herida fue tan profunda que cuando uno de sus hijos abusa de una de sus hijas, David no interviene. El rey de Israel que juzgaba al pueblo de Israel, juzgándolo sobre asuntos muy cotidianos, como seguramente un abuso sexual que había sufrido su hija. No intervino. Entonces, ahora quiero que nos centremos en Absalón. Absalón, hermano de Tamar, que era la mujer que había sido abusada por su hermanastro, ¿cierto? Se queda esperando que David actúe. ¿Qué es lo que debería haber hecho David? ¿Cuál es el castigo de la ley de Dios, la cual conocía bien David, sobre un abuso sexual? Lo dice la Biblia, lo dice la ley de Moisés, lo apedrearás y morirá. Si la doncella dio voces y fue forzada, ella no tendrá culpa alguna, porque es igual como si lo hubiesen matado. Pero al abusador, lo apedrearás. O, ¿cómo se llama? Que se casará con ella. Pero había cometido un acto que Dios lo compara con un asesinato. Entonces, nosotros vemos de que no hizo nada, aparte del pecado de esta relación incestuosa, pero creo que es más grave el abuso sexual. Entonces vemos de que lo que David debería haber hecho es haber juzgado según la ley de Dios a su hijo. Y si fuese necesario, haberlo hasta apedreado. Entonces, nosotros vemos de que ante esa falta de justicia, porque cuando un gobierno no hace justicia, cuando se necesita ejercer justicia, cuando se necesita poner mano dura, la sociedad se hiere, porque la sociedad espera de que lo haga, porque es su labor. Ejemplo, nosotros vemos cuánta fue la votación popular del actual presidente, sobre el 60% de la gente que realmente votó, ¿cierto? Nosotros vemos de que es un porcentaje alto, ¿ya? Sin embargo, nosotros vemos de que ese populismo y ese apoyo que tenía, ahora se ve reflejado en casi un 80% o un 60% de rechazo hacia la figura presidencial. Entonces, nosotros vemos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona es tan impopular? Pasó con ¿cómo se llama? Piñera también. Nosotros vemos que pese a que ganó las elecciones ¿cierto? Nosotros vemos de que después constantemente tenía mayor rechazo de la ciudadanía hacia él. Lo mismo está pasando ahora. Una de las tasas más altas de rechazo. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha hecho lo que la gente esperaba. No se ha aplicado justicia. En el caso de este actual gobierno, nosotros vemos de que no se ha puesto mano dura contra el tema de la delincuencia por ahí. ¿Saben? Todo se hace por populismo, porque me quiero mostrar. Entonces, ¿qué confianza va a tener la gente en sus líderes? ¿Amén? Entonces, vemos de que todas esas cosas causan heridas, causan rebelión, causan rechazo, la falta de aplicación de justicia. Ejemplo, nosotros
nos hemos enterado, robos, malversación de fondos, no solo en este gobierno, sino en los anteriores, y vemos de que la gente queda impune. Empresarios de que su castigo fue asistir, ¿cierto?, a clases de ética, cuando hubo robo de millones y millones. Entonces, la sociedad se resiente por esos abusos. Hijos de presidentes, hijos de presidentas, familiares, ¿cierto?, donde han políticos, alcaldes, alcaldesas que han estado involucrados en casos de corrupción y muchos de ellos han quedado impunes o están impunes. No se les hace un juicio, no se les investiga, o los juicios que tienen llegan a ser incluso a veces ridículos, ¿cierto? Y resulta que si uno no paga el crédito hipotecario, que ¿cómo se llama? Ni siquiera es un robo que digamos vamos a hacer una estafa, una malversación de fondos, pero si uno no paga el crédito por cierto tiempo, el banco te puede hasta quitar la casa y te quedas en la calle. Y te quedaste en la calle, ¿no? Pero para gente que se ha robado millones de millones, se ha aprovechado del sistema con colusión, lo que usted quiera verlo. Muchas veces los castigos, muchas veces, no siempre, pero en algunos casos, ahora menos que antes quizás, quedan, quedan pequeños para la gravedad de lo que se hizo. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad se resiente. ¿Y cuál es su expresión? Violencia, rebelión. No quiero justificar el estallido social que hubo, pero también traía una causa, la cual no podemos desconocer, un descontento, como lo vemos aquí incluso hasta con ejemplos bíblicos. Entonces, amados hermanos, para ir cerrando este tema, nosotros nos damos cuenta de que provoca eh, una, una aversión, una rebelión, afecta nuestras ideas. Y en Chile afectó a la familia hasta el día de hoy. Ustedes saben de que más del 70% de los niños que nacen en Chile nace fuera del matrimonio. Y eso trae una maldición espiritual, que no querrán volverse a Jehová o que no entrarán en la congregación de Jehová. Entonces, eso nos trae un problema porque hay maldiciones sobre una nación entera que le impiden que se convierta a Cristo. Bueno, entonces, en Chile, ¿afectó a la familia? Sí. Entonces, vemos gente que no sabe respetar, gente que no le interesa respetar, lo único que quiere es expresar tus ideas, expresa lo que sientes porque te tienes que liberar, nadie te puede decir que no, y entonces justifico la violencia hacia otra persona por mi derecho a ser libre. Un ejemplo, en uno de los trabajos que yo estaba, ¿cierto? Yo conté cuál era mi posición como cristiano, porque todos sabían que era cristiano. Entonces yo dije muy abiertamente, no estoy en contra, o sea, estoy en contra de que le impongan, ¿cómo se llama? A mi hijo, el tema LGTBI y todas las letras que le quieras poner, dije. Porque, y bueno, hablé de esta cosa, y esta persona con que estaba hablando, psicóloga profesional, me dice retrógrada. Pese a que a mí me da lo mismo, ¿cierto? Pero le dije, mira tú, yo en ningún momento te insulté, ni, ¿cómo se llama? A nadie. Pero porque pienso yo diferente a ti y a lo que tú crees que es una verdad absoluta, te sientes con el derecho de insultarme y yo me lo tengo que aguantar. Porque si yo te respondo igual a lo que tú me dices, soy un abusador, ¿o no? Entonces, vemos de que la herida provoca ese pensamiento. Justifico la violencia hacia un sector, hacia un lado, hacia una persona. Lo mismo pasa con el machismo y el feminismo, ¿cierto? El feminismo justifica la violencia, el descrédito, la destrucción, el desinterés, el desamparo del género masculino por causa de que la herida que defienden del género femenino es tan grande de que justifica hacerle daño al género masculino y viceversa. Entonces, Chile vivió esa
esa herida. Por eso que yo les dije al principio, todos estamos afectados. Entonces la idea es que hoy día nos podamos sanar y entender lo que nos pasa, porque eso nos va a hacer rebeldes a Dios. ¿Ya? Para terminar, lo voy a comparar este hecho del pueblo de Israel con una parábola que habla el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Mateo 12, Marcos 4 y Lucas 8 habla, ¿cierto?, sobre la parábola de la semilla de mostaza, o sea, de mostaza, perdón, sobre el sembrador, ¿cierto? Que una semilla cae al lado del camino, otra cae en pedregales, otra cae y crece, ¿cómo se llama?, en maleza, ¿cierto?, junto con la semilla, ¿cierto? Y otra cae en buena tierra. Creo que no es necesario que leamos, ¿cierto? Vamos a ver. En el caso, en Mateo 13, 20, 21, Marcos 4, 16 al 17 o Lucas 8, 13, nosotros vemos quiénes son las semillas que caen en pedregales. Dice Jesús de que hay una semilla que cae en piedras, como, como no era profunda, ¿cierto? O como no había raíz, creció rápido, pero vino el sol y se secó, porque no tenía raíz. ¿Ya? Entonces Jesús explica esto. Dice de que esta semilla o esta parábola se refiere a la gente que escucha la palabra con gozo, pero cuando viene la aflicción y la persecución, se ofenden. Y esa palabra ofenden es la palabra que en muchas versiones se traduce como se escandalizan, o sea, se apartan de los caminos de Dios. En el paralelo de Marcos 4, nosotros vemos que Jesús dice que cuando vienen tribulación y persecución, por causa de la palabra, se escandalizan. En Lucas 8 dice, al tiempo, creen o rápidamente creen, ¿cierto? Pero venida la tentación, se apartan. Y creo que quizás esta es la que más lo explica de una manera más simple, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Lo mismo que pasó en Éxodo 4:31. Si usted lee en Éxodo 4:31, cuando Moisés habla la primera vez con el pueblo de Israel, les dice qué cosa. Jehová me ha hablado, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le muestra las señales que Dios les había dado para que el pueblo pudiese, ¿cómo se llama?, creer en él. Y les da las buenas nuevas. Dice, Dios ha descendido, me ha enviado porque ha escuchado nuestra aflicción y nos va a libertar. Y dice de que se gozaron, lo recibieron con gozo. Pero cuando Faraón puso más carga sobre ellos, vino la congoja de espíritu y como leímos al principio, no quisieron escuchar a Moisés. Entonces quiero que me sigan con cuidado. Lo mismo que dice Lucas 13 de la semilla que cayó en pedregales. Jesús dice en Lucas 8, al tiempo o inmediatamente creen, pero venida la tentación, se apartan. Lo mismo que pasó con Éxodo. Creyeron, sí. Dijeron, ah, amén, pero venida la persecución por causa de la palabra, claudicaron. Lo mismo. Entonces podríamos decir que los del pueblo de Israel son un ejemplo de la parábola de la semilla que cae en pedregales. No tenían raíz en sí mismos, dice una versión. ¿Ya? Eh, Dice, no tienen raíz en sí mismos, sino que son temporales. Se apartan. Eso quiere decir de que no quieren escuchar o se escandalizan. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que entender de que esta congoja de espíritu causa estos efectos. Que la palabra de Dios incluso eh, pueda llegar a ser infructífera muchas veces. Y cuando tenemos este tipo de heridas, muchas veces creemos con gozo. Somos fácilmente, creemos a Dios, pero venida la prueba, inmediatamente dejamos de creer. ¿Amén? Entonces, ¿tienen alguna duda o algo hasta acá? Normal. Ya. Entonces, tiene que saber de que usted fue herido.
o por lo de Allende, por lo de la dictadura militar, por lo de los gobiernos de Erwin, Frei, Lagos, Bachelet, ¿cierto? O Piñera, o Boric, ahora, ¿cierto? Usted puede tener un montón de heridas porque no le dieron lo que usted esperaba o por los problemas que hubieron o que han habido en la economía del país o porque cierto gobierno le quitó a usted un beneficio quizás para estudiar, para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a dar una tarea. Empiece a orar por estas cosas esta semana, empiece a perdonar a los gobernadores que le han hecho daños, ya sea directa o indirectamente. Perdón. Empiece a perdonar, desate el perdón, ¿ya? Dese cuenta sus tendencias políticas, ¿ya? ¿Qué es lo que le hace salir fuego de adentro con rabia cuando se habla de ciertos temas? Esa área la tiene que saber. Amén, hermanos. Entonces le doy esa tarea para que estén orando. Ahora vamos a hacer una oración general para terminar, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder compartir. Te ruego, Señor, que nos puedas inmiscuir, Padre, en un proceso en que seamos sanos, especialmente de lo que pasó con Allende, de lo que pasó con la dictadura, Señor, y con todas las cosas que quizás hemos vivido hasta ahora, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos des conciencia, que podamos realmente ser sanados y poder ser completamente libres, Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que le des salud, que le des eh, fortaleza y sobre todo sanidad en esta área, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos.